Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes a todos. Como comentaba Miguel Ángel, lo que voy a hacer es presentar el proyecto que hemos hecho en Iberinform relacionado con inteligencia artificial, en concreto en la aplicación de una serie de tecnologías orientadas al procesamiento del lenguaje natural, en concreto sobre informes de auditoría. Para poner en contexto el proyecto, quizá lo más importante sería ubicar a Iberinform dentro del contexto de una empresa como es Crédito y Caución. Somos la empresa que facilita información a Crédito y Caución. Crédito y Caución es nuestra matriz 100%, y lo que hace Crédito y Caución, como probablemente muchos de ustedes conozcan, es una aseguradora de riesgo comercial, es decir, lo que hace es cubrir el riesgo de impago de las ventas entre empresas. Y en ese sentido, a diferencia de los bancos, Crédito y Caución lo que no tiene es un contacto directo con el seguro con el riesgo que está asegurando, ¿no? Un banco, cuando le solicita una línea de crédito, lo que tiene normalmente es a la empresa delante a la que solicita la información que utiliza para valorar el riesgo que está ocurriendo en esa operación. En el caso de Crédito y Caución, la dificultad viene porque el contacto lo tiene con el asegurado, no con la empresa, con el cliente de ese asegurado. Entonces necesita obtener la información de manera indirecta. Por un lado, lo que tiene es la propia información que ponen en común los distintos asegurados, pues todas las incidencias de pago que puedan tener con los clientes con los que trabajan, pero esa información la complementa con la que le facilita Iberinform. Iberinform viene a ser entonces como el área de información de Crédito y Caución. Y lo que hacemos es facilitar dos tipos de información fundamentalmente. Por un lado, todo lo que es la información investigada. Hacemos del orden de 500.000 de entrevistas al año, entre visitas presenciales y entrevistas telefónicas. Y con eso lo que tenemos es un contacto más directo con ese riesgo que estamos valorando, y, sobre todo en determinados tipos de empresas donde no hay otro tipo de información, como autónomos, comunidades de bienes o pequeñas empresas, es la única fuente de información. Es verdad que además en un contexto como el actual, tan variable como la situación del COVID, pues ese contacto fresco, reciente, actualizado con la situación de las empresas, que cambia casi de semana a semana, pues tiene mucho valor. No solo en situaciones tan excepcionales como esta, porque también, por ejemplo, a finales del año pasado, con todo el tema de lo que era la gota fría, pues que anegó medio Levante, pues también esa visita, ese contacto directo con el riesgo es de mucho valor. Pero con eso lo que tenemos realmente es solo, digamos, como una especie de reconocimiento médico inicial, como cuando pues, un médico pues, te pregunta a qué te dedicas, si lo que estás haciendo es trabajar en una oficina o en una obra, si fumas, si no fumas, cuáles son tus hábitos, para hacerse una idea general de tu nivel de salud. Pero si lo que quieres saber cómo estás realmente por dentro, tiene que hacer una radiografía, ¿no? En ese sentido, pues para nosotros la radiografía de cómo está por dentro una empresa, lógicamente, son las cuentas. Ese sería el segundo tipo de información que Iberinform facilita a Crédito y Caución, y lo que le facilitamos anualmente es del orden de 800.000 cuentas entre España y Portugal, de las cuales, en concreto en España, solo llevan informe de auditoría unas 35.000. Que, pues el informe de auditoría, lógicamente, es clave, puesto que esa radiografía que estábamos comentando la hace el propio paciente, con lo cual pues es importante que venga un tercero a decirte, a certificar si está bien hecha la radiografía, si realmente está reflejando la situación de esa empresa. Y esto, que parecen pocos en relación a todo el volumen de empresas que hay, pues en realidad para asumirlas por un equipo que las analiza, pues es un volumen enorme, ¿no? Y, de hecho, los equipos, sobre todo, por ejemplo, de grandes riesgos, además lo hacen de una manera secuencial. En primer lugar, no tenemos un equipo como para analizarlas en su totalidad, y luego los equipos que se dedican a este tipo de análisis lo hacen de una manera secuencial. Por ejemplo, ahora están todos, lógicamente, muy focalizados en todo lo que tiene que ver con el sector del turismo, hoteles, restaurantes, etcétera. Pero la semana que viene, por ejemplo, se podrían poner con el sector de la energía eléctrica o el sector petrolero. Entonces empezarían el lunes a ver Repsol, el martes Cepsa, el miércoles Galp, con lo cual, digamos, puede haber información relevante de Galp que lleva 6 meses en un cajón, y hasta que no llega el analista y le toca abrirlo, pues digamos que no reaccionaría a la información que puede contener ese informe. Es verdad que en la mayor parte de los casos la información o los informes de auditoría vienen a decir que las cuentas están bien formuladas, pero cuando no lo están, pues realmente hay un impacto muy importante en la opinión que tiene el analista sobre esa firma. Digamos que se ha formado una opinión
con las cuentas tal cual se presentaron, pero con la información adicional que le aporta el informe de auditoría matiza esa primera opinión, ¿no? Y, por tanto, el proyecto que nos planteamos precisamente era, bueno, a ver si éramos capaces de... la siguiente de transparencia, por favor, si es posible. Si éramos capaces de hacer que una máquina se leyese esos informes de auditoría, la anterior, bueno, da igual, se leyese esos informes de auditoría, perfecto, con el objetivo de, bueno, pues intentar convertir ese texto que estaba leyendo el analista, convertirlo en una serie de variables que después pudiéramos explotar dentro de los sistemas informáticos, ¿no? Por un lado, haciendo que una máquina se leyese la totalidad de los informes de auditoría, priorizando el trabajo a los analistas, diciéndole, oye, acelera, o sea, no dejes la información de Galp, míratela ahora que viene con bastantes incidencias, ¿no? Y luego, bueno, pues ya la compañía cuenta con una serie de modelos de predicción de impago, completar, mejorar esas capacidades de predicción de impagos, ¿no? A través de esta información. ¿Y cómo lo hemos abordado? Pues utilizando para ello la plataforma Watson de IBM, la plataforma de inteligencia artificial. En concreto, el módulo sobre todo de Watson Knowledge Studio, que es con el que se pueden hacer todos los temas de anotación que vamos a comentar a continuación. Con esto lo que intentábamos obtener, lo que hemos obtenido de los informes de auditoría es, pues, de cada uno de ellos que nos diga quién es el auditor, qué opinión tiene de las cuentas, si tiene alguna duda sobre la continuidad de la empresa y quizá lo más complejo es entender de qué conceptos contables, está haciendo referencia y qué está diciendo de ellos el auditor, o sea, qué cosas está matizando sobre las cuentas, ¿no? Ese será el reto y el primer paso que tuvimos que enfrentar fue el de, pues el OCR. El OCR, que parece algo muy sencillo o ya una tecnología pues muy adaptada y muy incorporada, pues cuando se enfrenta a retos de la naturaleza de este tipo en el que la información de texto en realidad no es un texto, sino es una imagen, es una fotografía. Es una fotografía de muy mala calidad, como suele pasar en los informes de auditoría, puesto que, como veis, pues por algunos ejemplos normalmente vienen en papel membretado, timbrado, con sellos, con firmas. Esto es muy complejo normalmente para un OCR para identificar exactamente pues qué textos se tienes que capturar, ¿no? En parte, si vemos en la imagen de la izquierda, por encima del sello hay una fecha que pone 31 de diciembre de 2016. Esto para la máquina es muy difícil de identificar en la parte oscura qué parte corresponde a la letra y qué parte corresponde al sello que hay al fondo. En fin, el caso es que ha sido necesario utilizar unos OCRs ya muy sofisticados que precisamente pues, están muy optimizados, también utilizando de base inteligencia artificial de reconocimiento de caracteres. Entonces, bueno, una vez solventado este problema que no era trivial, pues ya entramos en la fase más típica de la anotación. ¿Y en qué consiste esto de la anotación, ¿no? Que es un poco cómo se enfoca este tipo de proyectos, ¿no? Pues básicamente es, una vez que tienes ya todo el texto limpio, has cogido la memoria, la has troceado, has cogido el trozo exactamente que corresponde al informe de auditoría, lo has dejado en un texto limpio, pues es ir abriéndose uno por uno los informes de auditoría y con una especie de fluorescente, o lo que vendría a ser un fluorescente sería marcar, no sé si se ve bien en pantalla, pero hay como 3 textos marcados en amarillo, los 3 hacen referencia al concepto de resultado del ejercicio. Uno pone pérdidas del ejercicio, en otro pone pérdida del ejercicio y en otro pone resultado del ejercicio. Entonces, básicamente, en amarillo, por así decirlo, irías marcando todas aquellas formas en las que se puede expresar el concepto de resultado del ejercicio. Si lo que haces es con otro color o de otra manera, marcas todo lo que tenga que ver con el concepto de patrimonio neto. O, bueno, en fucsia aquí aparece, por ejemplo, todo otro concepto que tiene que ver con operaciones comerciales, importe entre la cifra de negocio, ventas, todo lo que tenga que ver con los distintos conceptos contables, lo agrupas bajo un mismo concepto, ¿no? Y luego también haces algo parecido con las cantidades. No sé si se puede ver bien en pantalla, pero hay unos importes marcados en azul clarito. Algunos son textos numéricos, o sea, son números vinculados a un tipo de letra y ese tipo de, o sea, a una moneda, y esa moneda, pues lo que te indica es que estás hablando de una cantidad de economía monetaria, pero no siempre son números. O sea, a veces que aparece la información de, pues,
el importe mencionado o anteriormente mencionado. Y hay varios importes y varias veces que se utilizan esas expresiones. Entonces, tienes que decirle a la máquina que pues, las dos primeras menciones hacen referencia al primer importe y la última mención hace referencia al segundo importe. Esto tienes que ir diciéndoselo a la máquina con cada uno de los informes de auditoría que estás utilizando para preparar el modelo, ¿no? Y no solo tienes que decirle exactamente qué conceptos estás recogiendo, generando esos diccionarios, sino además cómo se relacionan esos conceptos entre sí o esas cantidades y los distintos conceptos. Entonces, por ejemplo, estamos viendo que el patrimonio neto está sobrevalorado en 140.000 euros o que las pérdidas están infravaloradas en 140.000 euros o que las existencias no has podido verificarlas, tienes un problema en la valoración porque no has podido verificarlas, porque no has podido visitar el almacén o no has tenido la documentación. Es decir, de alguna manera estás recogiendo los distintos conceptos y qué se dicen de cada uno de esos conceptos. Esto es un trabajo iterativo que lo que haces es, digamos que entrenas al modelo con un conjunto pequeño de informes, unos 300 informes, haces que la máquina aprenda de esos ejemplos, corriges los errores que ha cometido, vuelves a anotar otros informes y al final, pues, unificando criterios con un equipo amplio de anotadores, hemos aproximadamente anotado unos cerca del 1.000.000 de informes de auditoría y con eso hemos entrenado un modelo que ya va por su 10ª versión, puesto que con cada versión va mejorando y es la que tenemos actualmente en producción. Hemos procesado unas cerca de 45.000 memorias ya por este método. Y bueno, con esto, ¿qué es lo que hacemos, ¿no? O sea, una vez que ya has entrenado a la máquina es capaz de identificar los distintos elementos que forman parte de ese informe de auditoría, pues y ya los tienes construidos con ellos una serie de variables, pues lo que los utilizas para mejorar, por un lado, tus ratings, ¿no? Digamos que el modelo principal de análisis, de predicción de impago de una empresa, pues supongamos que, por ejemplo, tiene como una variable de entrada las existencias y el valor de las existencias que venía en el balance era de 1.000, pero lo que hemos identificado a través del informe de auditoría es que estaban sobrevaloradas en 500. Pues al final lo que haces es introduces en ese modelo el valor de las existencias corregido en 500. Además, también hemos montado un pequeño modelo complementario, es un conjunto de árboles de decisión que anticipan también un grado de predicción sobre la probabilidad de impago de esa firma en base a la información obtenida del informe de auditoría y a través de una serie de reglas de negocio lo que hacemos es matizar el resultado del informe, o sea, del rating principal. Pero ya estamos trabajando en el tercer elemento que es tratar de que las propias variables que estamos utilizando para matizar el informe formen parte ya como variables de entrada del modelo principal y ya se integren completamente en el modelo. Y en segundo lugar, pues lo que hemos hecho es que además los analistas también tengan priorizado su trabajo de alguna manera. ¿Podríais pasar, por favor, a la siguiente transparencia? No sé si es que yo no estoy viendo el refresco, pero bueno, básicamente lo que se ve es una plataforma en la que los analistas tienen un panel de alertas ya categorizadas en el sentido de que no todas las salvedades tienen la misma gravedad. No es lo mismo decir, por ejemplo, que hay una salvedad porque los cargos del Consejo no han reflejado su salario en la memoria, pero otras en las que el propio auditor lo que está reflejando es sus dudas sobre la viabilidad de la empresa, ¿no? Y esto viene ya categorizado y lo que decíamos de antes de que el caso de Galp, por ejemplo, pues no se quede en un cajón durante meses, sino en el momento en que llega la información, si esa información es relevante, se le muestra al analista para que pueda tomar sus decisiones en esa línea. Y bueno, pues básicamente este ha sido el proyecto, espero que haya resultado de interés. Voy a ver si hay alguna pregunta que pudiera intentar responder sobre la marcha. Vale. En los informes de auditoría hay párrafos de excepción que no han podido revisar tal cual y tal cosa. ¿Qué parámetros fija la máquina para determinar el riesgo o peligros de insolvencia? O sea, digamos que la parte de anotación, ahí lo que estás haciendo es capturar esos conceptos que a ti te interesan. Desde luego, uno de los elementos clave del proyecto es cuál es tu estrategia de anotación. Es decir,
qué conceptos y de qué manera vas a recogerlos. Cómo te vas a plantear la captura de información. Entonces, en esa parte de anotación, bueno, pues nuestra estrategia ha sido dirigirnos hacia los conceptos contables y también hacia la parte en la que el auditor también refleja una cierta incertidumbre sobre la continuidad de la empresa. Luego, ¿eso cómo se convierte en un riesgo de insolvencia? Ya forma parte de otra área del proyecto que es ya más típica o más pura de lo que puede hacer un data analyst de un modelo predictivo estándar. Lo único que ha aportado este proyecto es que ese modelo predictivo estándar ha contado con un tipo de información que hasta ahora no existía o no teníamos estructurada, que era la que venía en el informe de auditoría, pero sería una forma habitual de hacerlo. Luego, el hecho de que tengan beneficios una empresa auditada no siempre da clara idea de una falta de liquidez galopante que retrasará, efectivamente, que retrasará o impagará a veces a menudo a sus proveedores, efectivamente. O sea, esto no es más que un complemento. No, con el informe de auditoría no pretendemos, de alguna manera, predecir únicamente con esa información cuál va a ser el comportamiento de esa firma, de la liquidez de esa empresa en el futuro, sino que es un ingrediente más, un elemento que hasta entonces no se tenía en cuenta, no es que no se tuviera en cuenta, se tenía en cuenta a mano por parte de un equipo que tenía que abrir el informe para leérselo y tomar una decisión. Lo que hemos conseguido con esto es todo el resto de conceptos que ya valoran desde muchos ángulos la posibilidad de impago de una firma, incorporar un dato muy relevante en algunos casos, no en demasiados, porque en general ni hay muchos informes de auditoría ni tampoco, digamos, por lo general aporta mucha información. Te suelen decir la información es correcta, pero sí es muy relevante cuando no lo es. Muy bien, pues yo creo que, por no alargar mucho mi intervención, no sé si da tiempo para una pregunta más o... Sí.